Bueno, a ver, para que la gente que nos está escuchando acá en Formosa, nosotros tenemos repetidos en buena parte del interior de la provincia, estamos viviendo aquí los que residimos en la capital una situación muy difícil con el transporte urbano de pasajeros. ¿Cómo lo manejan ahí en Salta? Saeta, A ver, ¿es una empresa si me permitís, sí. privada, pública, mixta? ¿Cómo es? A ver. Saeta es una sociedad anónima cuyo capital accionario mayoritario, estamos hablando del 99,9%, es de la provincia de Salta. Ujú. El restante porcentaje menor corresponde al municipio de la capital de Salta, que por dos motivos: para cumplir con la figura jurídica, debía tener dos actores. Ujú. Lo siguiente es que en algún momento tenía mayor participación la municipalidad, pero como la provincia con la compra de unidades fue capitalizando aportes, tomó más acciones. Así que la empresa, si bien es una sociedad anónima, es de propiedad de la provincia de Salta. Bien. El dato que yo siempre le doy a la gente para que dimensionen lo que es Saeta. Saeta es una empresa, 8 corredores, tiene 8 subconcesionarios, empresas prestadoras de servicio. Tenemos 70 líneas, abarcamos 10 municipios y desde ayer anunciado próximamente serán 11 municipios del área metropolitana que llamamos nosotros, que corresponde al Valle del Lerma. Tenemos, como te decía, 70 líneas, 660 colectivos y estamos incrementando la flota en este momento. Permítame detenerlo ahí. Repítame el número de líneas de colectivo que tienen. 70 líneas de colectivos. ¿Y cuántos coches? Urbanos y 660 coches, un número que está creciendo en este momento. Tenemos 590.000 viajes aproximadamente por día hábil. 590.000 viajes, es una unidad de medida, no te podría decir son 590.000 personas, sí, porque habrá personas que van, y vienen, otras que van claro, y vuelven, y otras claro, que hacen varios viajes, ¿no? O sea, cortan que 590.000 boletos, por decir como se decía, para usar una medida vieja, antes. claro. Claro, nosotros ya tenemos un sistema de tarjeta, de boleto electrónico, tenemos un sistema de boleto con QR en los celulares, que la gente puede pagarlo. Ustedes no tienen la SUBE SUBE de Nación. No, nosotros no tenemos la SUBE, tenemos un sistema propio que es muy superador, porque además tiene herramientas como una app de Saeta que geolocaliza al usuario y le permite ver en tiempo real dónde está el colectivo de cada una de las líneas, y además cuando pican sobre ese puntito que es el colectivo, le muestra dónde está, obviamente, en el plano de recorrido, le muestra cuál es el número de unidad y cuál es la siguiente parada. Bien. La verdad, nosotros tenemos además varias herramientas que la dejan a la nuestra muy superadora sobre lo que es SUBE, y por eso es que no hemos ido hacia ese sistema. En un Pero horario... para darte la idea de lo que es Saeta, 590.000 viajes por día. ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos, desde usted que es el presidente hasta el sereno de los depósitos? ¿Cuántos empleados? Son 2.300 empleados en el grupo Saeta. Estamos hablando de la empresa madre, que es Saeta, y los 8 corredores, abarca a todos, ¿no? Gente que hace posible el transporte en las empresas, no tiene que ver solo con el chofer, que es la persona visible en el colectivo, sino los inspectores, los administrativos, los tapiceros, gomeros, el mecánico, todo. Que lava el vehículo. Son 2.600 aproximadamente. ¿Y cómo da la ecuación económica de la empresa? Digo, ¿y cómo se manejan con los municipios a la hora de establecer el valor del boleto? Bueno, ahí Saeta tiene 3 fuentes de ingreso. La primera es que cuando se crea la empresa hace 18 años, también en una situación de crisis en el transporte en Salta, había que tomar una medida radical, generar un cambio, y cuando se crea la empresa Saeta, absorbe y se hace concesionaria de todo el servicio del área metropolitana, y las empresas prestadoras que sobreviven esa etapa, lo que hacen es constituirse en subconcesionarias, cediendo su recaudación para que la administre Saeta. Esa es una de las patas de ingreso, lo que sería el corte de boleto, o lo que nosotros llamamos la carga de saldo en las tarjetas. Bien. La siguiente etapa es, el siguiente ingreso de fondos, es a través de los subsidios nacionales. Ustedes, como nosotros, saben que permanentemente hay que pelearlos, que llegan mal y de manera irregular,
y con una gran diferencia respecto de lo que recibe el AMBA. Ustedes saben que el interior del país una vieja pelea. recibe 8 veces menos de lo que recibe un colectivo en el AMBA. Nosotros recibimos 300 o un poquito más de miles de pesos por colectivo por mes, mientras el AMBA recibe prácticamente 1.800.000 pesos por es un buen dato ese. En Salta, la empresa estatal, si bien es una sociedad anónima, es de capitales estatales, recibe por cada colectivo por mes de Nación 300.000 pesos aproximadamente. 350.000 pesos, números redondos. Bien. Y en Buenos Aires, una empresa privada, porque ahí son todas privadas, recibe ¿cuánto de subsidio de Nación por unidad? Aproximadamente, el último dato que yo tenía era 1.800.000 pesos, con la misma unidad. Es más, en Buenos Aires además tienen un subsidio al gasoil, un fondo compensador de gasoil que hace que sea más barato de lo que pagamos de gasoil en Formosa, en Salta, en Chaco, en Corrientes, en Córdoba, en La Rioja. Además tenemos un combustible más caro. Claro. Y ahí, con ese universo de empleados, de unidades, con esa cantidad de boletos cortados diarios, ¿los números cómo le dan a la empresa Saeta? ¿Es deficitaria? Obviamente, más el subsidio y todo eso. ¿Cómo dan los números? Es que con esos dos ingresos que yo describo, cubrimos poco menos del 50% de los costos del sistema de transporte. El resto lo aporta la provincia de Salta. Mire usted. O sea, estamos hablando... ¿Por qué? Porque hay acá un fuerte compromiso y entendemos el valor que tiene el transporte como motorizador de actividades, el rol social que tiene, cuando la gente necesita ir a un centro de salud, a hacerse atender, los chicos van a la escuela. Bueno, acá nosotros tenemos gratuidad del 100% para todos los estudiantes de los niveles iniciales, primarios, secundarios, universitarios y terciarios, públicos y privados. Acá hay un fuerte compromiso, acá los chicos no pagan boleto. Bien. Entonces, por eso también el fuerte aporte de la provincia. O sea, casi el 50% del costo operativo de Saeta, la empresa de Salta, lo pone la provincia. ¿Se puede saber el monto? ¿Cuánta plata es mensualmente? Y estamos hablando de aproximadamente un poco más de 900 millones de pesos. ¿Por mes? Sí. Bien. ¿Y los municipios ponen algo o solamente el gobierno de la provincia? No, solo el gobierno de la provincia. Los municipios han pedido sus potestades y la administración y la ejecución del sistema de transporte está en responsabilidad de la provincia, en este caso, en el área metropolitana, de la empresa Saeta. Bien. ¿Y van creciendo, van teniendo problemas? ¿Cómo es el horizonte en el corto y mediano plazo de Saeta? Digo, en este escenario tan convulsionado de la economía de la Argentina. Bueno, algunos datos. Solo el año pasado, de la flota de 660 colectivos, hemos renovado 90, solo el año pasado, y hemos incorporado 10 nuevos colectivos. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos en la empresa, y que obviamente se le traslada a las personas que llevan y que administran cada uno de los corredores, cada una de las líneas, es que nueva línea que se crea se incorpora con coches 0 kilómetros. El año pasado incorporamos 2 líneas que une un municipio cercano a la ciudad de Salta con el macrocentro de la ciudad de Salta y otro interno del propio municipio. Entonces ahí ha habido incorporación de nuevas unidades sumando más flota. Y este año ya hemos empezado el año generando más incorporaciones, y la propia provincia empieza un proceso de renovación de flota, porque de los 660 colectivos, 560, 570 son de las empresas y el remanente son de la provincia de Salta, entre coches. Claro, pues hay todavía empresas que vienen de la época anterior. Todos operan bajo el nombre de Saeta, pero son como empresas satélite, digamos, subsidiarias. Exactamente, por eso yo escribo que cada una es un corredor que se identifica con un número y tienen sublíneas, podríamos decir, la 1A, 1B, 1C, que hacen diferentes recorridos. Y cobran con el sistema de Saeta, reciben el subsidio como Saeta, digamos, a los fines legales y operativos son una empresa subsidiaria, pero todo lo demás es de la entidad madre que son ustedes. Exactamente, y nosotros tenemos la administración de los recursos y por ende hay un fideicomiso en Banco Macro que es direccionado obviamente y tiene un orden de prelación para los pagos. Lo primero es
garantizar el gasoil con un primer anticipo. El segundo paso es pagar los sueldos, o sea, garantizar los sueldos de los empleados, pagar obligaciones como tiene que ver con aportes jubilatorios, obras sociales, bueno, todo lo que refiere al costo laboral y las cargas sociales. Después se sigue pagando, anticipando gasoil a las empresas. Obviamente siempre esto va entrecruzado con los kilómetros asignados y efectivamente ejecutados. Hay todo un sistema de control para esto. Y al final, obviamente, los impuestos que corresponden al sistema y el devengamiento del diferencial a los corredores, que no necesariamente es la ganancia, porque ellos después tienen que pagar los neumáticos que compran, los repuestos que deben adquirir para mantener en funcionamiento la flota, los costos de seguros, un costo de administración interno, y descontado todos estos gastos, el remanente que les queda, que no superar el 1%, 1,5%, podríamos decir que es la ganancia neta de la gente. Usted dijo recién los empleados, me dijo 2.300 empleados. ¿Bajo qué convenio laboral están? Por ejemplo, los choferes de los colectivos. Todo el personal de Saeta, tanto de la empresa madre como de los diferentes corredores, son las empresas prestadoras, están bajo el convenio de UTA. De UTA. Aún siendo una empresa pública provincial. Sí, por supuesto, porque por eso yo describía, es una sociedad anónima cuyo titular del capital es la provincia, pero la sociedad anónima, por figura, bueno, le corresponde a UTA. Bueno, realmente interesante conocer un poco todo esto, de cómo se hace en otros lugares de la Argentina. Salta nos pareció un primer lugar, porque ayer hablábamos con un sindicalista de UTA y decía, el modelo de Salta es interesante, véanlo, y bueno, ahí estamos charlando y le agradezco mucho que hacía grandes trazos, nos dé un poco las precisiones de cómo está funcionando la firma ahí, pero evidentemente ahí también usted dijo al pasar, y no lo quiero remarcar, el gobierno de la provincia toma el transporte público como algo clave para el movimiento de la gente, para el desarrollo de Salta, ¿no es así? Claramente, el transporte público para la provincia de Salta es un servicio esencial. Como el agua y la luz. Como el agua y la luz. Bien. Es esencial porque las distancias, bueno, lo que ustedes también vivirán en Formosa, con municipios cercanos, y como yo decía en algún momento, la necesidad de educar, de formar, de curar, de prevenir, hacen que el transporte sea un actor fundamental en todo esto. Y de hecho, que una de las decisiones de esta gestión, que Saeta no sea solamente una empresa que transporte pasajeros del punto A al punto B y viceversa. Nosotros vamos más allá, tenemos campañas en contra del acoso en el transporte público, tenemos campañas para incluir a personas con discapacidad, a personas con espectro autista, estamos lanzando una campaña de forestación, como digo, intervenimos fuertemente con cuestiones tecnológicas para facilitar los trámites a nuestros usuarios. Hoy jubilados, personas con discapacidad, alumnos no tienen que venir a renovar su pase libre, lo pueden hacer directamente los propios colectivos porque las máquinas de boletos electrónicos funcionan como máquinas actualizadoras. Cruzamos bases de información con diferentes sectores de la administración pública para tener, por ejemplo, con el registro civil, controlamos la supervivencia de los adultos mayores y en este caso no hace falta que vengan a dar su fe de vida y le dictamos un trámite semestral que antes era... Lo hacen directamente en el colectivo cuando suben. Cuando suben se actualiza la tarjeta y el beneficio permanece vigente y el usuario ni se entera que le estamos actualizando la tarjeta, pero nosotros tenemos la información de a quienes les corresponde y quiénes deben tener el beneficio. Claro. Y eso entendemos que es servicio para nuestros usuarios. Señor Mor, realmente ha sido muy interesante charlar estos minutos con usted y conocer un poquito cómo se hace en otros lugares de la Argentina, no es Suiza, y que se puede encontrar a la vuelta. Ustedes lo hicieron y nos pareció interesante conocer y le agradezco mucho que comparta esa información con nuestros oyentes de Radio 1.